else can. Del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que nos instruyan. Haz tu palabra de nuestras almas, guíe o alumbre nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como el último día no se pudo grabar la charla, porque Manolo estuvo ocupado en otras cuestiones, vamos a hacer un pequeño resumen de la charla el último día para que así sigamos el hilo de todo el Evangelio de Juan. Recordáis que estuvimos viendo el último día la resurrección de Lázaro y nos quedamos en esa charla inicial que tiene Jesús con Marta, donde Marta, cuando recibe a Jesús, le dice: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Recordáis? Decíamos que la fe de Marta era un tanto imperfecta, creía en el poder de la oración de Cristo, pero no creía que resucitaría a su hermano. De hecho, cuando Jesús le anuncia a su hermano resucitará, ella toma la resurrección por el último día. Ya sé que resucitará en el último día. Y esta charla con Marta pues lleva a una enseñanza que primero tenía una gran novedad y luego una gran riqueza teológica. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. El que cree en mí, si muriese, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá para siempre. Y esta es la novedad, porque el pueblo judío creía en la resurrección, pero lo que no sabía, y aquí estaba la novedad, es que el Mesías sería el agente de esa resurrección. Cristo se presenta como el Mesías, es Él la resurrección, porque el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Después de esta conversación con Marta, manda llamar a María, y María sale al encuentro de Jesús, le dice lo mismo que le había dicho Marta: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y el grupo que acompañaban, pues todos los que estaban en casa de María, en esos funerales que duraban 7 días, 4 días dijimos, o 7 días, unos días dedicados a unas cuestiones y otros a otras. Bueno, cuando ven salir a María van con ella, y cuando María se encuentra con Jesús, dice que María y los que le acompañaban lloraban por la pérdida de Lázaro, y Jesús, al verlo llorar, lloró también, hasta el punto de que los que le veían decían: mirad cómo le amaba, cómo le quería, ¿no? Bien, en esas lágrimas de Cristo, decíamos, pues quedaron santificadas todas las lágrimas que nacen del amor y del dolor. Los judíos que iban con María pensaron que Jesús, que había dado la vista al ciego, si no habría podido evitar que hubiese muerto Lázaro. Un poco la fe era un poco como echar en cara que no hubiera llegado antes y así, pero no se imaginaba que tuviera el poder de la resurrección. Llegado a ese punto, Jesús va a la tumba, a petición propia va a la tumba de Lázaro, y al llegar a la tumba
dice que levanten la piedra, que quiten la piedra. Recordáis que decíamos que había dos tipos de sepulcros. Uno era este, el de Lázaro, que era distinto al que fue sepulcro de Jesús. El sepulcro de Jesús era una cueva excavada en la roca, tenía una antesala y la cámara funeraria se cerraba con una piedra redonda que se llama el sepulcro. Este sepulcro es excavado en la tierra, en la roca, pero en el suelo. Se accedía con 2 o 3 escalones y lo tapaba una gran piedra. En la piedra que y hay un detalle que Juan siempre es sumamente detallista. Recordáis que lo decíamos. Cuando San Juan quiere destacar que el milagro que se va a hacer es importante, destaca algún detalle o algún hecho histórico para resaltar el milagro. Por ejemplo, aquí en el milagro de la resurrección, Marta, cuando dice que retiren la piedra, dice: Señor, lleva 4 días muerto y ya huele. Es un detalle de Marcos para decir, es que lleva muerto 4 días y va a resucitar. Lo mismo pasa en la boda de Caná. Para resaltar el hecho, dice: había allí 5 tenajas de piedra para que los judíos la usaban para la purificación. Para resaltar el milagro, que van a ser muchos litros de agua convertido en vino, que no es un poquito de agua que mezclaron con vino y parece, no, para resaltar el hecho. Y esos detalles son propios de Juan. Igual cuando la multiplicación de los panes, les dice los discípulos: aquí hay mucha gente y tienen hambre, y dice Jesús: dale vosotros de comer. Y dice Felipe: 200 denarios no serían suficientes para indicar y resaltar el milagro. Bueno, decía que eran estas cuestiones propias del Evangelio de Juan, dar esos datos históricos para resaltar el milagro. Después de la resurrección, bueno, a la voz de Cristo, dirigida a Lázaro, pues aparece el Lázaro al umbral, a la puerta de la tumba, dice: con las manos y los pies ligados con venda y la cabeza envuelta en un sudario. Fijaos, esta orden de Cristo y esta aparición de Lázaro del umbral del sepulcro, pues hace ver que el milagro es doble. Decíamos, primero resucitar al muerto y luego una fuerza sobrenatural que le lleva desde el sepulcro hasta el umbral del sepulcro, puesto que tenía las manos y los pies ligados con venda. Bien, este milagro de Jesús va a ser la causa principal de la condena a muerte por parte del Sanedrín, por parte de los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. Decíamos que a partir de este milagro, pues muchos judíos creyeron en él. Sin embargo, otros fueron a los sumos sacerdotes y les dijeron: mirad lo que hace este. Recordáis también que comentábamos, muchas veces parece que nuestra fe se tenga que apoyar en algún milagro y decimos: oh, si viéramos resucitar a un muerto yo creería. Pues algunos vieron resucitar al muerto y no creyeron. Por eso Jesús mismo lo dijo. ¿Recordáis cuando el rico Epulón y el pobre Lázaro? El Epulón dijo: bueno, pues al menos que vuelva, porque si ven a un muerto pues creerán. Si tienen a Moisés y a los profetas, sí, pero si un muerto va, aunque un muerto resucite, no creería, si no creen a Moisés y a los profetas. Digo que este milagro fue la causa principal de la muerte, de la condena a muerte de Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reúnen en una reunión medio ilegal, podríamos decir, porque no estaban todos. Cada vez que se reunía el Sanedrín, igual lo especifica, los sumos sacerdotes, los fariseos y los ancianos. Aquí faltaban los ancianos, quiero decir, que se reunieron un poco deprisa. Lo mismo pasó en el proceso último de Jesús, cuando después de que apresan a Jesús en Getsemaní. Bien, se convoca una reunión oficiosa de parte del Sanedrín, y en esa reunión Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año,
sale diciendo que conviene que muera un solo hombre por el pueblo, no que muera el pueblo. La reacción de Cristo y de Jerusalén y de los judíos, pues Cristo ante estos movimientos que se veían, como no había llegado su hora, ya veremos, pues yo creo que llegamos a la hora de Jesús en el Evangelio de Juan, que cada vez que Juan habla de la hora se está refiriendo a la muerte de Cristo. Como no había llegado su hora, pues se retiró fuera de Jerusalén, a una ciudad llamada Efraín, a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí estaba más tranquilo, pero como ya estaba próxima la Pascua, muchos de los judíos que venían a purificarse a Jerusalén se preguntaban si Jesús vendría o no vendría a la fiesta con motivo de la Pascua, si vendría Jesús a la fiesta de la Pascua. Y hablábamos por último de la historicidad del relato de la resurrección de Lázaro, porque veíamos cómo la crítica racionalista ha negado por motivos diversos la historicidad de este hecho. Para ellos no sería más que una interpretación mítica o un piadoso fraude, pero fundamentalmente no lo niegan por dificultades decisivas del texto, sino por su concepción que tienen ya concebida a priori de negar lo sobrenatural. Lo que sí nos preguntábamos, y era motivo de decir, aquí hay algo, ¿por qué esto? Es porque los tres sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, no narran el hecho de la resurrección de Lázaro, y solo lo narra Juan. Y decíamos, la solución la daba, o por lo menos su opinión muy válida, un teólogo francés, Lagrange, teólogo dominicano de la Orden de Predicadores, de la Orden de Santo Domingo, que sugería dos soluciones. Decía, es probable que los sinópticos no hayan narrado la resurrección de Lázaro para que no disminuyese la impresión que debía causar la resurrección de Cristo, al estar tan próximas. Pero esa era una posibilidad, pero había otra posibilidad de mayor peso, y es por motivos de prudencia. El silenciar esta familia en la catequesis primitiva. ¿Por qué? Teníamos un texto que nos daba la solución. Leer Juan 12:10. Los príncipes de los sacerdotes habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos se iban y creían en Jesús. ¿Veis? Por ese motivo de prudencia, los príncipes de los sacerdotes habían decidido matar a Lázaro, porque por este milagro muchos judíos creyeron en Jesús. Y por prudencia hacia esta familia, pues los sinópticos no lo narran. Juan, que escribe su evangelio mucho tiempo después, no tiene ningún problema en narrar el hecho y en nombrar esta familia, que es justamente lo que pasa con la unción de Betania. Si leemos en el Evangelio de Juan, nos da todo tipo de detalles. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dispusieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo, ¿veis?, da los nombres de Lázaro, de Marta, de María, que están en esa cena. Y, sin embargo, los sinópticos, cuando hablan del tema, dice que Jesús llegó a casa de Simón el leproso y una mujer llegó con un vaso de ungüento y ungió. Daban algunos detalles también característicos. Los sinópticos dicen que en la cabeza,
Juan dice que le ungió los pies y los secó con su cabello, y decíamos que son esos detalles de Juan. Juan hace hincapié en que le ungió los pies para destacar el carácter funerario que Cristo va a dar a esta acción de la unción. Cuando le echan en cara que aquello valía mucho y que se lo pedían haber dado a los pobres, Jesús les dice: dejadla porque lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Por eso destaca que le ungió los pies, que fue como Lázaro salió de la tumba con los pies vendados, y estos pies llevaban el ungüento que se les daba, con que se les ungía a los difuntos esos perfumes mortuorios. Bien, otro detalle de Juan para significar esa noticia, dice, y toda la casa se llenó del olor del ungüento. Lo mismo que el olor se extiende por toda la casa, la noticia se extendería por toda la primitiva cristiandad, la acción que esa mujer había hecho por él. Y aquí nos quedamos y continuamos hoy entonces con la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y vamos a leer del capítulo 12 de San Juan, del Evangelio de Juan, los versículos del 9 al 19. Juan 12, 9, 19. Venga a leer. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Por eso los sumos sacerdotes determinaron matar también a Lázaro, pues por él muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, la gente que había ido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro gritando: ¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús encontró un asno y se montó en él, según está escrito: no temas, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un asno. Los discípulos no comprendieron estas cosas entonces, pero cuando Jesús fue glorificado se acordaron de que habían sido escritas de él y que así habían ocurrido. Los que estuvieron presentes cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos daban ahora testimonio de ello. Por esto también la gente le salió al encuentro, pues se habían enterado de que había hecho este milagro. Los fariseos se dijeron: veis que no adelantamos nada, mirad cómo todo el mundo se va tras él. Bien, veis, Juan es el único evangelista que nos precisa explícitamente el día de esta entrada mesiánica. Recordáis que en la unción en Betania había dicho 6 días antes de la Pascua, y ahora aquí nos dice: y al día siguiente la numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús llevaba a Jesucarré, tomaron ramos de palma y le recibieron, y entraron y le acompañaron en esa entrada triunfal. La resurrección de Lázaro tuvo una gran repercusión sobre los judíos, sobre la muchedumbre de judíos que venían a Betania no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro resucitado. Hasta cierto punto era lógico, era un milagro que había trascendido a todo el pueblo. Distingue aquí Juan en esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén dos muchedumbres. Primero, es una numerosa muchedumbre que había venido a las fiestas, pues probablemente sean sus paisanos galileos que acampaban en las laderas del Monte de los Olivos, esperando para participar y para la fiesta de la Pascua. Como Jesús estaba en Betania, tenía que pasar por allí, y al pasar por allí, estos judíos, oyendo que pasaba Jesús, le acompañarían. Y la otra muchedumbre son los que estuvieron y vieron y estuvieron en el milagro de Lázaro. Es el único que dice que salieron a recibirle con palmas en las manos.
Y ya vemos que Juan sigue teniendo toda esa serie de detalles para significar algo. No solo quiere decir con ello pues el sentido alegre y triunfal de aquella aclamación, quiere evocar también simbólicamente la aclamación de las turbas a Cristo como Rey y como Dios. Lo mismo que con palmas en la mano los elegidos alababan a Dios y al Cordero en el libro del Apocalipsis. ¿Recordáis? Inmensa muchedumbre de todo pueblo, raza y nación. Leer Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto vi aparecer una gran muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban en pie delante del trono de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Quizás quiera simbolizar que estas muchedumbres que le acompañaban a Cristo en la entrada triunfal con palmas en las manos querían aclamarlo como Rey y como Dios. Es también el único evangelista que, a propósito de hacer Cristo su entrada mesiánica montado en un asno, pues trae a coalición una cita tomada libremente del profeta Zacarías. Leer Zacarías 9:9. Quiere destacar Juan con esta entrada montado en un asno, montado en un pollino, pues el aspecto pacífico de su entrada en el templo. Zacarías 9:9. Salta de júbilo, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti. ¿Veis? Solo que Juan ha tomado un poco libremente la cita. Ha omitido el alégrate y ha destacado el no temas, hija de Sión. ¿Por qué? Porque Cristo no entra con tropas en Jerusalén, ni entra ostentosamente para avasallar a sus enemigos. Es el ingreso para el reinado del príncipe de la paz. Y el hacer esta entrada montada sobre un asno no tenía un sentido de pobreza. Había gente ilustre y de categoría que habían no hecho su entrada triunfal, pero sí utilizaban el asno. O sea, que el asno no era signo de pobreza, pero sí es verdad que en la época de Cristo, sí, esta época venía a ser falta de ostentación, es decir, que Cristo entra como un rey pacífico, sin el brillo ostentoso de los emperadores, dominadores. Dice el texto que los discípulos no comprendieron entonces el alcance profético que en ello encerraba, sino que lo comprendieron más tarde. Y vamos a ver los versículos siguientes, donde Juan interpone aquí un par de versículos donde unos griegos quieren ver a Cristo. Pues quizás también tenga un significado el que Juan nos diga esto. Vamos a leer del capítulo 12, versículos del 20 al 22. Había algunos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, el de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe vinieron y se lo dijeron a Jesús. Muy bien, ¿eh? Suele considerarse pues como un episodio más en la entrada a Jerusalén. Se trata de un grupo de griegos, que posiblemente no es que fuesen griegos de Grecia, sino que fuesen extranjeros, es decir, no judíos, no de la raza judía. La presencia de estos griegos parece ser que Juan quiere indicar que también se unen
al triunfo mesiánico de Cristo, gente no judía, gente de la gentilidad. Con ello, pues podría ser la sugerencia y el símbolo de la universalidad de la incorporación de las gentes al redil de Cristo, lo que ya Juan nos ha dicho en el Evangelio: un solo rebaño y un solo pastor. Este grupo de griegos, sea que oyeron hablar de él o experimentaron los comentarios de aquellos días en Jerusalén, quieren ver a Cristo y va a dar la respuesta a esto, pero de una forma un tanto peculiar, como vamos a ver ahora. Cristo va a anunciar la glorificación por su muerte, y vamos a verlo ahora en el capítulo 12, versículo del 12 al 36. Sí, venga, a ver. Jesús le responde diciendo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Quien ama su vida, la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Quien me sirve, síganme, y donde estoy yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora mi alma se ha turbado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto vine a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino pues una voz del cielo. Le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. La turba pues que allí estaba y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no por mí ha venido esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando fuere levantado a la tierra, a todos arrastraré hacia mí. Esto decía significando con cuál muerte había de morir. Respondióle pues la turba: nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece eternamente. ¿Y cómo dices tú que tiene que ser exaltado el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dijo después Jesús: todavía breve tiempo está la luz con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Y quien camina en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto habló Jesús, y retirándose se escondió de ellos. Muy bien. ¿Veis? Dice Jesús, les contestó: he llegado a la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. ¿Veis? Es esa hora tantas veces anunciada en el Evangelio de Juan. Decíamos, cada vez que Juan habla de la hora, está refiriéndose a la hora de Jesús. Leed Juan 7:30. Veréis cómo nos habla de la hora, pero Jesús se retiró de entre ellos porque no había llegado su hora. Juan 7:30. Querían prenderlo, pero nadie puso en él las manos, porque su hora no había llegado todavía. Querían prenderlo, pero nadie puso en él las manos porque no había llegado su hora. 13:1 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Viendo Jesús que había llegado su hora, y nos especifica cuál es, de pasar de este mundo al Padre, pero esta hora es la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado, dice. El evangelista destaca la muerte de Cristo como un triunfo, el aspecto triunfal de la muerte. No solo el triunfo o la victoria sobre el pecado, sino que es un paso, una Pascua hacia el Padre. Y Cristo ilustra esta enseñanza con una pequeña parábola. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Y en los versículos siguientes, el que sirve a Cristo ha de seguirle. Ya lo había
lo habían dicho en repetidas ocasiones los sinópticos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la enseñanza ahora no se limita solo a los apóstoles o a los discípulos, es la universalidad de la formulación, lo que le indica que todo el que quiera seguirle, niéguese a sí mismo y tome su cruz y le siga. Y esto exige, en orden a la vida eterna, perder su alma para este mundo. Por eso, el que quiera guardar su alma para la vida eterna, ha de perderla para la vida de este mundo. Y el premio a este servicio y a este seguimiento de Cristo es que el Padre le honrará. Vemos luego en el versículo 27, pues una especie de Getsemaní. Jesús, ante la inminencia de esta hora de su muerte, siente amargura, siente turbación. Es, digo, un caso análogo al de Getsemaní. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esto he venido yo a esta hora. ¿Cuál es la interpretación de estos versículos? Fijaos, para unos, Cristo, pues al estilo de Getsemaní, es decir, igual que en Getsemaní, pediría que le librase de la hora de la muerte, pero al punto, como en el huerto, como en Getsemaní, se sometería a la voluntad del Padre. Sin embargo, para otros, la cuestión es, casi podríamos decir, más sencilla, porque interpretan el versículo en forma interrogativa. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora, como una interrogación. Mas para esto he venido yo a esta hora. Dos formas interrogativas seguidas son corrientes entre el ese. Pero lo que está claro es la respuesta. La respuesta de Cristo es clara. No pide ser librado de la hora de la muerte porque precisamente para esa hora es para la que era venido. Y Cristo pide a continuación la glorificación del Padre, porque así, sometiéndose al plan del Padre, pide abiertamente que glorifique su nombre, el nombre del Padre, es decir, que en la muerte de Cristo el Padre es glorificado. La glorificación del Padre era el fin de toda la obra de Cristo. El mismo Cristo, poco después, en la oración sacerdotal, en la última cena, será lo que pida al Padre, que glorifique en su muerte al Hijo, acreditándole y rubricando así su mesianismo y su filiación divina, pero precisamente para que el Hijo le glorifique. Dice que en esta oración, pidiendo la glorificación del Padre, se oyó una voz: le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. ¿Cuándo le glorificó? Pues le glorificó por la obra de Cristo, por la obra de Cristo. Leer Juan 17:4. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Yo te he glorificado llevando a cabo la obra que me encomendaste. Y dijimos que fundamentalmente le glorificó a través de los milagros, ¿no? Y le glorificará de nuevo por la muerte triunfal de Cristo, por su resurrección. Ese es, le he glorificado y le glorificaré de nuevo. Al oír esta voz del cielo, algunos dijeron que había sonado un trueno. Recordáis que en el Antiguo Testamento el trueno era la voz de Dios. Cuando Moisés está en el Sinaí, Moisés hablaba a Yahvé y dice el texto que Dios le contestaba con un trueno. Era el simbolismo del trueno como la voz de Dios. Leer Éxodo 19:19. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba:
y Yahvé le respondía mediante el trueno. ¿Veis? Yahvé, Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno. Otros decían que había sido un ángel. Bueno, el pueblo judío estaba muy familiarizado con apariciones de ángeles y entonces decían si podría haber sido un ángel. Pero Cristo destaca el valor, la enseñanza de aquella voz. No fue por él, sino que esa voz fue por causa de ellos, para que vieran cómo el Padre respondía a sus ruegos y cómo así de antemano prometía ubicar la obra de Cristo. Es por ellos. Fijaos, la muerte de Cristo es la glorificación del Padre, porque en ella se van a dar tres cosas, tres aspectos. Primero, el juicio de este mundo, dice el texto. El juicio, cuyo sentido es juicio de condenación. El mundo es aquí tomado en el Evangelio de Juan. Normalmente el mundo significa los hombres malos, los hombres hostiles a la obra de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Pues el mundo se condena automáticamente por su postura hostil a la obra de Cristo, acreditada en su resurrección. Y ese es el primer aspecto, el juicio de este mundo. El segundo, que el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Es decir, el príncipe es Satanás. Según San Pablo, le llama en la segunda carta a los Corintios el Dios de este mundo. Bien, pues él, Satanás, influye en los hombres para apartarlos del reino de Dios. Pero la muerte de Cristo es la victoria sobre el pecado y sobre sus consecuencias en los hombres, entre los que está el reino del imperio de mal. Luego, con la muerte de Cristo y su victoria sobre el pecado, Satanás es arrojado. El príncipe de este mundo es arrojado fuera. Y el tercer aspecto es que cuando Cristo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo dijo, dice Juan y especifica, indicando la muerte de cruz que la guardaba. Es elevado en la cruz, es una elevación triunfal. En su muerte, al subir Cristo así a su trono, que es la cruz, abiertamente Juan ha hablado en otro pasaje en términos parecidos. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces veréis su gloria, entonces veréis quién es. Al subir Cristo así a su trono es cuando comienza su obra de conquista en plenitud. Es la hora en la que atraerá a todos hacia sí. Es la hora de su reinado. Y así la cruz no será un signo de infamia, sino trono triunfal de la realeza espiritual de Cristo. Y si Cristo es elevado para cumplir el plan de Dios y transformar la cruz en trono de su reinado, lo es también para ser visto, y así vendría a ser un poco la respuesta de estos griegos que querían ver a Cristo. Bien, ante esta enseñanza un tanto enigmática de Cristo, de tener que ser elevado, pues los que le oyen no lo entienden y lo interpretan en otro sentido, es decir, de la desaparición de Cristo de la tierra. Y entonces dice, ¿cómo se compagina eso con la ley? ¿Cómo puede ser que diga el Mesías que va a desaparecer cuando los textos dicen que su reino no tendrá fin, que su reino será eterno? Leer Lucas 1:33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob, y decían, ¿cómo dices tú
que el Hijo del Hombre ha de ser levantado, es decir, desaparecido, que era lo que entendía. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? El Mesías casi desaparece y no cumple lo que la Escritura dice de él. Y la respuesta de Cristo, veis como en otras muchas ocasiones no se declara abiertamente Mesías, pues lo decíamos y lo hemos repetido muchas veces, por ese peligro que no se declara abiertamente Mesías porque podía provocar esa agitación mesiánica del ambiente y sería contraproducente. En cambio, les advierte que se aprovechen del poco tiempo que tienen, que aún les queda, mientras esté la luz en medio de vosotros, y que camine a la luz de su enseñanza. Dicho lo cual, se retiró y se juntó de ellos para indicar el fin de aquella enseñanza. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y el próximo día continuamos con los siguientes versículos, lo poco que nos queda ya del capítulo 12 del Evangelio. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos, trasladamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta una vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrepecen con tantos estragos, mas con tu manera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder del miedo y teme la majestad de la mirada. Sálvanos, María, bella como la